Continuamos en las Supernoticias del Valle, tema indiscutible, el tema de la paz. En minutos estará entonces firmando ese punto número 6 que está entregando y abriendo las puertas ya a un proceso con uno de los grupos insurgentes más antiguos en nuestra tierra y uno de los más antiguos porque esta es una de las guerras más largas que hay también en Latinoamérica. Está con nosotros Jorge Iván. Y Jorge Iván, ¿cómo es este tema de la paz vista desde los jóvenes del Partido Liberal, vista de toda la problemática que tiene? Porque usted es una persona defensora de derechos humanos y que recorre también los sitios que han sido afectados por la guerra. Definitivamente, hoy es un día muy grande para Colombia. Es el primer día de la paz. Hoy tenemos que sentirnos orgullosos. Hoy tenemos que izar la bandera colombiana. Hoy es el primer día de la paz. No lo podemos pasar por alto. Es el cese bilateral al fuego, por Dios. En las treguas se habían salvado más de 2.000 vidas. Ahora que se pone fin a las balas, que se pone fin a la confrontación, ¿cuántas vidas vamos a salvar? Solo allí habría valido la pena este proceso de paz, por el solo hecho de haber salvado estas vidas. Pero lo importante es lo que viene hacia adelante. Lo importante son los puntos que se están pactando en Habana. Obviamente, Jorge Iván, obviamente para muchas de las personas en Colombia, pues este tema ha generado mucha polémica, porque hay quienes dicen y hablan de que se está dando una dimensión muy grande frente al tema de la paz, cuando es solamente la firma de un acuerdo con uno de los grupos, si bien los más importantes que tenía el país frente al tema de muerte que ha dejado, de tragedia que ha dejado en el pueblo colombiano, quedan todavía otros puntos. Se habla solamente de que la FARC está colocando el 30% de los muertos en Colombia, pero que el resto los está colocando la BACRIN, el ELN, el EPL. Pero siempre lo hemos dicho nosotros, tiene que ser importante porque, como lo decía Jorge Iván, Alicia, una sola vida que le quitemos nosotros a la guerra, una persona que no se le haga daño, que no sea desplazada, yo creo que eso ya es una gran victoria para Colombia. Sí, realmente los colombianos hemos vivido durante más de 50 años una situación bien complicada, una situación de guerra que por supuesto es una situación que le arrebata la calidad de vida a los ciudadanos. Pero, a ver, por supuesto, yo quiero la paz como todos los colombianos. A mí lo que me preocupa es que de pronto, como Colombia es un país de modas, de pronto la paz también se ha vuelto como un asunto como de una moda. Y yo lo percibo así por la manera en que se publicita por los medios de comunicación, por la forma en que se mira a las personas dependiendo de que digan si están o no de acuerdo, no con que haya paz, sino con la manera como se está llevando a cabo el proceso de paz. Yo personalmente pienso, por supuesto, que Colombia tiene que vivir en paz, que necesitamos vivir en paz, pero que la firma de ese acuerdo no es el único punto que va a llevar a Colombia a tener unos ciudadanos con esa mejor calidad de vida de que yo hablo. En este país también el Estado se tiene que preocupar porque haya justicia, porque haya equidad, porque acabe la corrupción del Estado, que yo creo que es el principal cáncer que nos aqueja, y pues por supuesto la firma de la paz es un ingrediente importante, pero como yo digo, no es el único. ¿De qué nos vale firmar la paz en La Habana si el país sigue teniendo corrupción, si el país sigue teniendo desigualdades y si el país sigue teniendo inequidades? De manera que esa es mi opinión. Y la otra cosa que me preocupa es que realmente la gran mayoría del contenido de estos puntos de la paz, nosotros los colombianos lo ignoramos completamente. No se nos ha sido claro en decir en qué consisten esos puntos, esos compromisos, esas obligaciones que se asumen y cómo nos van a afectar. Lo único que nosotros sabemos y que nos dicen los medios es que va a costar cualquier cantidad de plata. Por ejemplo, la Fiscalía dice que cuesta más de 2 billones de pesos implementar esa parte judicial que conlleva el proceso de paz, y pues francamente es preocupante porque además vemos como la situación financiera del país, digámoslo así, está en un punto
bastante grave para los ciudadanos. Tenemos el Banco de la República, ya subió las tasas de interés, doctor, está usted muy inspirado ahí con su teléfono celular, al 7.5%, y eso va a impactar absolutamente todo. Entonces, pues yo sí digo, no podemos centrarnos en que eso es el único problema que hay que solucionar, porque además ese problema es consecuencia de todo lo que yo acabo de decir. Jorge Iván. Precisamente, hoy es el inicio de la paz. Hay unos acuerdos firmados que se van a ser elevados a tratados internacionales. Van a ser de obligatorio cumplimiento. Por las condiciones, por las características de la guerra, no podíamos primero arreglar el país y después desmontar la guerra. No, digo yo pero eso es algo que hacer, pero como está el país, perdóneme, pero lo que yo veo aquí, ya lo hemos vivido por experiencia los colombianos, cuando se destinan grandes recursos para determinadas situaciones, lo que pasa con esos recursos. Y en este momento me preocupa mucho que todos esos recursos que van a ir dirigidos a la paz, muchos de los cuales no son regalos, son préstamos condicionados, además de que los países extranjeros que van a aportar esos recursos en calidad de préstamo, también van a traer sus grandes empresas, por supuesto, a trabajar en todos esos programas de la paz. Muchos de esos recursos, Alicia, precisamente el Banco de la República ha manifestado que no tienen destinación, es decir, en esos momentos se le van a ser entregados al gobierno, pero no se sabe por qué, y no se sabe, entre otras cosas, porque es precisamente, aparte de la alegría que nosotros sentimos, porque es que no nos podemos dividir en dos cosas, o sea, uno no puede tener como la alegría, no la tenemos la alegría total en estos momentos que quisiéramos tener, don Fabio, y es, se va a firmar el cese bilateral de una guerrilla de más de 52 años y más de 6 meses que se ha vivido en Colombia, de toda esta tragedia, pues eso nos llena a nosotros de inmensa felicidad, de inmensa alegría, y más que a nosotros, tiene que llenarlos de felicidad a quienes han vivido, que son los campesinos, durante toda esta época, esa guerra frente a frente. Pero detrás de eso viene otra realidad que es muy fuerte, sí, que es la que vamos a vivir después de que se firme esto y que con los colombianos empecemos a conocer qué realmente es lo que se está acordando entre el gobierno colombiano y la guerrilla de la FARC en este caso. O sea, cuáles son los puntos, cuáles son los acuerdos que realmente se tienen. Esa es una línea. Y la otra línea, que es la que habla Alicia Osorio, es el tema de los dineros. Los dineros del posconflicto, hay que ser claro en una cosa: Colombia no tiene el recurso económico para asumir un posconflicto. Pero sí lo tiene para la guerra. No, espere un momento. Porque es que el posconflicto es más caro que la guerra. No, jamás. Entonces, ¿dónde vamos nosotros? Le voy a explicar por qué. Porque aparecen ahora fundaciones, empezaron a aparecer entidades que eran anteriormente, en otra hora eran las mismas que se dedicaban a la venta de armamentos, a la construcción de la guerra, es decir, la empresa y la maquinaria de la guerra. Eso es una empresa. Y hoy vemos esas mismas empresas, esos mismos personajes actuando ahora a través de ONGs, a través de fundaciones, a través de cooperativas, a través de campañas de socialización, de educación, viéndolas con unas fundaciones, diríamos nosotros, fachadas y de papel, con todo el respeto, pero son las mismas que están lucrándose hoy de los empréstitos que están llegando de la Comunidad Europea y de los Estados Unidos, y que hoy el Banco de la República ha dicho no tienen destinación. Giovanni, es decir, no sabemos hacia dónde va. Por eso es importante que la gente conozca los acuerdos. Los acuerdos están colgados en la página del Ministerio del Interior. Hay que conocer los acuerdos. No es como la gente está creyendo. La gente está creyendo que es que los alcaldes, los gobernadores que siempre se han venido saqueando los recursos, lo van a hacer con lo del posconflicto. Eso no es así. Eso va a tener unas veedurías. Eso va a tener unos controles. Eso no es tan así. Las ONGs, ONGitis que han llamado en las mesas de negociaciones, las ONGitis no van a estar listas para llevarse el presupuesto. Eso va a tener unas veedurías internacionales. Usted sabe una cosa, y se lo digo también con conocimiento de causa. Resulta que todos esos grandes contratos del Estado colombiano, por ley además, tienen que tener veedurías. Pero resulta que el Estado ha manejado de una manera muy conveniente para él las veedurías. Contratan a las veedurías, pero pertenecen al mismo combo que está haciendo la contratación. Entonces todo está perfecto. Claro,
Eso me parece una Pero cosa es que muy eso grave porque eso es como una burla. Pero es que estos son acuerdos entre dos, no es un acuerdo entre unos, no es el acuerdo del Estado, es un acuerdo entre el Estado y un grupo político armado. La veeduría no la va a hacer solamente el Estado, la veeduría también la va a hacer ese grupo político armado. No es el Estado el que va a ser juez y parte, no solamente el Estado, el grupo guerrillero que pasa a ser grupo político va a estar haciendo veeduría también y ellos van a tener voz y voto en esos recursos que van a llegar. No es lo que la gente está creyendo, por eso es importante que la gente conozca los acuerdos, por eso es importante que la gente sepa qué se está hablando. La gente viene hablando sobre supuestos, pero es que aquí no podemos hablar sobre supuestos, aquí tenemos que hablar sobre realidades. Pero entonces, es que hasta supuestamente, ahora todo es supuesto. Sí, presidente Santos ha dicho, nada está firmado hasta que todo esté firmado, pero las negociaciones son esas. Las negociaciones, hay unos documentos escritos que se tienen que cumplir, van a ser elevados a tratado internacional. Pero no los conocemos completamente porque hay partes que están sujetas a reserva. Ningún documento, no hay reserva. Lo que hay son unas observaciones que no han sido negociadas. Cada punto tenía unos subpuntos. Acordaron el gobierno y las FARC que iban a ir pasando por esos puntos y lo que no acordaban, lo dejaban en observación para después, cuando llegaran al punto final, volver a recoger esos puntos que no habían negociado. El presidente Santos presionó para que las FARC firmaran la paz el 23 de marzo. Ellos no quisieron firmar porque hay unos puntos que no estaban negociados. Por ejemplo, el punto que se llega al acuerdo hoy no estaba negociado, pero el presidente quería empujar porque el presidente lo conocemos, pues que es feliz haciéndose loco ante muchas cosas. Después viene el cumpleaños de las FARC. El presidente vuelve y presiona para que las FARC firme, les dice, bueno, firme la paz el día que ustedes están cumpliendo años, celebren. Y ellos dicen, no señor, no vamos a firmar porque hay que terminar todos los puntos, hay que negociar todo lo que hace falta. Entonces, nosotros no podemos hablar sobre supuestos, tenemos que hablar sobre cosas reales. Ahora, es cierto que Colombia puede pasar de estar mal a estar peor. Es una realidad, nosotros no la podemos cambiar. De nosotros depende si conocemos los acuerdos y los hacemos cumplir. De nosotros depende si hacemos la veeduría que hay que hacer y la hacemos cumplir. De nosotros depende. Hemos sido críticos en torno al gestar del sector público en el sentido de que ha faltado planeación, y sí que lo hemos vivido en Cali, doctora Alicia, donde nos ha correspondido precisamente criticar todos esos procesos que se hicieron, que eran buenos ayer, pero que ya hoy ya no son buenos, como por ejemplo el caso de del plan vial para Cali, en la que usted ha jugado papel tan importante y preponderante por falta de planeación. Pues yo sí quiero hoy decir que si algo ha tenido planeación ha sido ese proceso. Yo sí quiero decirles precisamente a los televidentes que quienes hemos manejado de una u otra manera el tema de la planeación, hemos visto que en ese proceso han estado inmersos todas las fases del proceso de planeación. Una, que es fundamental, el mantener en reserva ciertos aspectos. Usted se imagina lo que hubiese pasado en este país a propósito, doctora Alicia, ayer fue el Día del Abogado, mi reconocimiento, porque usted es precisamente una de las estandartes del derecho, con valentía y con pudor, con conocimiento, ha sabido salir airosa en los propósitos legales en que se ha propuesto. Mi reconocimiento, no por tarde, mi reconocimiento deja de ser el más sincero, doctora Alicia. Muy amable, doctor. Pues yo creo que si ha habido algo, repito, fundamental, ha sido que todo se aparta de lo legal y donde intervienen los leguleyos, que yo le llamo. Es decir, dónde le podemos meter la trampa, dónde nos podemos atravesar. Pues esa acción de reserva impidió eso, impidió el que se metieran esos leguleyos
como se metieron después el caso del fiscal general de la Nación, el que gracias a Dios pues terminó su periodo, que en el momento en que estuvo, en que era favorable las cosas que hacía, para el gobierno apoyaba el proceso de paz. Después, antesito de salir, se convirtió en el mayor opositor porque estaba pensando era en sus propios intereses. Aquí no se dio pie a que intereses fueran los que se involucraran, sino que imperó el interés nacional. Y el interés nacional suyo, doctora Alicia, suyo, doctor Jorge Iván, de todos, es la paz. Es decir, en nosotros está metido esa concepción de la paz, ahí sí podemos hablar de percepción, esa percepción de paz la tenemos todos los colombianos. Se nos llegó el momento. Ahora, y usted es experta en eso, y usted, doctor Jorge Iván, también, y nosotros somos ciudadanos que, sea donde sea, que estemos ubicados en la orilla política que sea, no vamos a perder nuestra posición de colombianos, de críticos y de personas honestas. No vamos a perder y vamos a exigir entonces que todo lo que se haga sobre esas bases. Y no vamos entonces a permitir que lo que venga para el proceso sea desviado. Que no depende de nosotros, sí, pero depende de nosotros denunciarlo. Este proceso que ha sido muy largo, ustedes recuerdan que los diálogos empezaron alrededor de noviembre del año de 2012, cuando se reúnen, digamos, consensuadamente para definir lo que fueron los 3 primeros avances que se hicieron en La Habana fue el ciclo 29, que estaba, primero fueron el tema de la política al desarrollo agrario integral, que fue alcanzado en mayo de 2013, y el otro punto fue la participación política, que esto fue en noviembre, también prácticamente se hizo este proceso entre las FARC y el gobierno colombiano, y posteriormente la solución en tiempo en 2013, noviembre del 2013. Exacto, fue lo que se lograron. Ahí sí está, corresponde, ¿cuántos puntos son? 6? No, ese decálogo, ese orden puntos del día. Son 6 puntos. 6 puntos, eso se llama en planeación, es decir, la preplaneación, planear sobre lo planeado, es decir, qué es lo que vamos a trabajar. Y en eso se demoraron el tiempo que fue necesario, solamente para ponerse de acuerdo. Pero qué bien. Ayer cuando alguien se salía, doctora Alicia, cuando se iban a salir del esquema, un momentico, porque si no eso se había vuelto en la botadera de corriente más grande. Bien, el primer proceso de paz, de planeación, se dio allí en ponerse de acuerdo en los 6 puntos en que iban a tratar. Doctora Alicia. Sí, pero bueno, a ver, usted que es experto en el tema, yo sí quisiera saber cuál es la metodología de esa planeación para que realmente nosotros podamos tener una, digamos, cierta certeza de que las cosas efectivamente van a tener resultados, no digamos que total, porque pues eso en la gran mayoría de las ocasiones no es posible, pero es que la planificación que nosotros estamos acostumbrados a ver en los procesos que lleva adelante el Estado colombiano, es una planificación que, como usted bien lo acaba de decir hace un momento, doctor, no arroja los resultados esperados porque tiene toda clase de falencias. Yo, por ejemplo, creo que una de las mejores maneras de planificar es la que exigen los organismos internacionales cuando se van a hacer todos estos proyectos. Primero, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuál es el resultado que se busca? ¿Qué es lo que tenemos que implementar para llegar a ese resultado y cómo lo vamos a implementar? Pero aquí en Colombia nosotros vemos, y en Cali es un ejemplo, usted también lo dice, de la improvisación en lo que ellos llaman planeación, porque parece que no hay un concepto claro de todos esos pasos que definitivamente tienen ese organigrama para poder llegar a un feliz suceso. Entonces, yo sí quisiera realmente que a mí me dijeran que en cada uno de los puntos, esta es la problemática, estos son los efectos que se están buscando, esto es y se va a manejar de esta manera. Doctora Alicia, hay un experto, mi maestro, experto en planeación, Mig Mag. Ese personaje nos enseñó que cada que usted vaya a hacer una planeación, tiene que irse al fondo del problema. Exacto. Tiene que meterse al fondo del problema y comenzar entonces dentro de ese, y a quienes va a convocar. Exacto. A los actores, ¿cierto? Mig Mag dice eso, y comienzan entonces a jugar las variables
¿cierto?, a combinar esas variables y se queda al fondo, de acuerdo a la teoría de Mi'kmaq, la esencia del problema, es decir, el origen del problema. Y el origen del problema en Colombia es la desigualdad. Es decir, eso es lo que está en este momento originando. Desigualdad generada, ¿por qué? Porque los campesinos colombianos, usted lo decía, lo dijo Jorge Iván, lo dijo Giovanni, fueron desplazados de la noche a la mañana de su hábitat y hoy en día tienen que estar engrosando los cordones de miseria, víctimas de esta guerra absurda. Entonces, el problema fundamental está en que no hay equidad en el reparto de las tierras en Colombia. Son menos los que tienen mucho y más los que tienen poco. Mientras eso persista, no habrá paz en Colombia. Uno de los puntos que ataca precisamente ese tema, fíjese usted la importancia del Mi'kmaq, es ese. Bueno, el primer punto, ¿cómo es que vamos a hacer? ¿Cómo es que vamos a hacer para que ese campesino colombiano, que durante toda la vida ha sido echado a un lado, víctima, porque si alguien, y a mí me ha tocado vivirlo, usted lo que dijo esta mañana, Giovanni, ese campesino que por la mañana recibía a la guerrilla, ¿cierto?, y le pedían un vaso con leche, al mediodía recibía a los paramilitares y les ofrecía el mismo vaso con leche, y por la tarde llegaba el ejército, y usted ¿por qué les dio tanto a unos como a otros ese vaso con leche? Venga y lo llevamos preso porque usted está favoreciendo a los grupos insurgentes. Ese campesino es el que hoy, mediante el proceso de paz, tiene la posibilidad en este momento de decir, hombre, creemos en esto porque pues por fin se está pensando y se está creyendo en nosotros. ¿Cómo vamos a hacer ese proceso que en otros países se le ha llamado reforma agraria, al que el campesino, la tierra para el que la trabaje, y que fue el que originó ese problema, fue lo que originó el causal de la guerrilla en Colombia? Acordémonos de Tiro Viejo. Entonces de allí radica eso. Entonces el proceso de paz sí apunta a tener resultados importantes. Sí, pero es que yo también quiero añadir, no es que esté siendo negativa, yo quiero ser responsable, no solo conmigo misma, sino también como ciudadana, al tener la mirada sobre la situación, y no puede ser una mirada enfocada únicamente a un sector, porque es que eso que usted está hablando es muy cierto, doctor, pero recuerde que eso ha tenido también un efecto dominó, que se ha ido reflejando sobre otras capas de la sociedad colombiana, especialmente, por ejemplo, en este momento, aunque se niega a aceptarlo, que pues eso me parece una cosa muy grave, la gravedad de su situación, se lamentan pero no hacen nada, la clase media y muy especialmente la gente joven, gente profesional que, como digo yo, hace años terminó su carrera y no la han podido estrenar, y situaciones por el estilo de falta de oportunidades y todo. Entonces, eso ha tenido un efecto dominó tan grave, que es lo que yo pienso que tiene al país en esta situación, y ha sido desafortunadamente el caldo de cultivo para que los corruptos se hayan nutrido de esa situación, tanto política como económicamente, porque se han empoderado a partir de la necesidad del pueblo colombiano. Sí, doctora, pero todo eso obviamente obedece ¿a qué? A que estamos sometidos, y ustedes lo analizaban esta mañana, sometidos a un régimen económico en el que las condiciones no las ponemos nosotros. Las condiciones de cómo vamos a actuar nos las ponen los organismos internacionales. De que hay que subir, usted lo mencionó, doctora Alicia, tasa de interés. Eso no obedece a condiciones autóctonas nuestras, eso obedece a direccionamientos que el Fondo Monetario Internacional nos fija. Hay que favorecer, ¿cierto?, la sostenibilidad del dólar, y entonces hay que hacer esto. Hay que inversión privada, hay que privatizar, por ejemplo. Entonces, mientras sigamos obedeciendo a ese tipo de patrones internacionales, las condiciones de desigualdad a que nos ha llevado ese famoso régimen económico mundial que es el neoliberalismo, siempre va a imperar esa brecha doctor de Fabio, desigualdad. Perdón, Jorge Iván, un punto muy importante, para darle paso a usted,
que tiene que ver y que está tocando Fabio Orejuela en estos instantes es con el Fondo Monetario Internacional. Hasta que Colombia no tome la decisión de seguir ejemplos claros como algunos países de la Comunidad Europea, el caso de Francia, el caso mejor de Ecuador, que logran independizarse un poco de toda esa deuda, porque es que para ellos es muy fácil decir, no, es que nosotros les apoyamos el proceso de paz. ¿Cuánto necesitan? Pues claro, lo que ¿Cuánto yo estoy necesitan? diciendo. Ellos son un banco y actúan como banco. Claro. ¿Cuánto es más, le Plata. acaban de decir, ustedes tienen un superávit, no hay problema, nosotros les podemos prestar adicional a lo que ya le hemos entregado. Pero Pero el ¿cuánto anzuelo. representa eso en intereses? Hipoteca. Y además no solamente es, y no eso, sino que cuánto va a afectar eso al sistema pensional en Colombia, cuánto va a hipoteca. cuánto va a Mire pesar Grecia, eso mire con a las Grecia empresas, como un ejemplo, cuánto mire va a pesar Grecia. eso frente a las empresas del Estado público, las empresas públicas que tienen una orden clara de que tienen que ser autosostenibles y se tienen que privatizar, y cuánto le va a costar eso a los colombianos de a pie. Es lo Que económico. somos los que en últimas pagamos todo. precisamente, ese es el capitalismo salvaje del que hablamos, En el que ¿cierto? estamos. Pero nosotros podemos ponerle cierto control. Hablaba Giovanni de Ecuador. Ecuador cerró la frontera agrícola. Pero es que es El una punto- voluntad por eso, política del y mandatario. El punto uno de los acuerdos de paz, que la reforma rural integral habla de cerrar la frontera agrícola. Habla de la soberanía alimentaria. El gobierno siempre está hablando de seguridad alimentaria. Las FARC dicen no, seguridad alimentaria no, soberanía. Claro. Somos nosotros mismos los que los producimos y cierre de la frontera agrícola. Si eso se cumple, empiezan a solucionarse muchos problemas en Colombia. Demasiados problemas en Colombia. Mire Jorge lo Iván, que dice Jorge la Iván, doctora Alicia. hay muchas cosas ahí para poder, digamos, acápites que hay. Si bien esa es la intencionalidad que se tiene, pero usted sabe que regresar, que es lo que precisamente dice, digamos, en parte la oposición. Entonces, ¿no lo intentamos? No, un momento. Es lo que en parte dice, es que el problema no es Jorge Iván solamente que yo tengo que acá cerrarme así y lo que diga el presidente y lo que diga la FARC, que están sentados en esto. No, un momento. Es que yo soy colombiano y como colombiano, la gente en La Habana tiene que responderme a mí cuáles son los acuerdos que están planteados. Pero perdón, con todo el respeto que tienen los señores de la guerrilla, pero es que los señores de la guerrilla son tan responsables con los señores del gobierno de todo lo que ha pasado en este país. Entonces a mí no me vengan a decir que entonces yo ahora tengo que entender y solamente a someterme a lo que... No, explíquenle al país qué es lo que, cuál es el proceso que está dando y hacia dónde vamos nosotros realmente. Hacia dónde vamos nosotros realmente frente a una política. Cuando ya tengamos nosotros esa claridad, que es el gran papayazo, pero también Fabio decía algo muy cierto, en parte el gobierno ha sido acertado en eso, en blindar un poco ese proceso, pero yo le digo, ya es hora. Claro. Ya es hora de que empecemos a demostrar cuáles son los acuerdos a los que nosotros estamos llegando para que los colombianos, los de a pie, los que pagamos los impuestos, los que sostenemos este país realmente, nuestros campesinos, nuestros educadores, nuestros trabajadores, empiecen a entender qué es lo que va a pasar realmente con Colombia. Mire, Giovanni. Porque nos tienen sometidos con un cuento. Mire, esto se va a volver como Venezuela. Créame, nadie quiere que Colombia se vuelva como Venezuela, porque hay que reconocer totalmente el modelo económico nefasto que ha tenido Venezuela para su comunidad. De eso no nos podemos bajar. Que hay cosas muy, muy interesantes que tiene Venezuela y que tiene Cuba en el tema de la salud, en el tema de los modelos de educación, en el tema que se podrían valorar, sí, pero lamentablemente tiene también unos manejos de mandos medios que acabaron completamente con la economía venezolana. Nadie quiere ir a hacer largas filas, nadie quiere, pero ¿qué tenemos nosotros en Colombia? ¿Qué tenemos nosotros en Colombia en estos momentos? ¿Cómo está nuestro sistema de salud? ¿Cómo está el nivel de corrupción, que es el cáncer más grande que tiene y se está tocando en estos temas? Giovanni, tiene razón en lo que dice. Y tiene razón porque por sus desaciertos del presidente Santos genera mucha desconfianza a la gente. Santos genera una desconfianza impresionante. Y tanta desconfianza genera Santos que yo no veo a nadie del Estado dando a conocer los acuerdos. Nadie está yendo a las universidades, nadie está yendo a las juntas de acción comunal del Estado a dar a conocer los acuerdos, porque Santos no quiere que la gente los conozca. Pero entonces, no quiere que los conozca, perdóneme, pero nosotros de las doctor. bases sociales queremos que se conozcan porque queremos que el país cambie. Si esos acuerdos se conocen y los hacemos cumplir, el país va a cambiar. Le cuento una cosa, a mí me parece terrible como ciudadana que al ciudadano, bien sea con una información parcial, con una información que sea la favorable a lo que se está llevando, únicamente la que se dé a conocer de manera tangencial, se nos esté exigiendo, porque eso es con el amedrentamiento,
porque para mí es una amenaza, un amedrentamiento. Si no se firma la paz, viene la guerra a las ciudades, viene el aumento de los impuestos. Eso es un tiro en el pie que se dio Santos, porque como usted dice, ha sido desacertado, pero esa no es la manera de presentarlo. Pero a mí no me pueden, perdón, ir a decir que yo tengo que ir a entregar mi voto a ciegas. Yo tengo que ser responsable, como lo dije, no solo conmigo misma, sino con el país. Yo tengo que saber por qué estoy votando. Punto. Precisamente, estamos hablando de unos problemas agrarios, ¿cierto? El punto 1 de los acuerdos de paz nos resuelve el problema agrario en el papel. Ahora de otros depende que se resuelva en la realidad. Yo lo veo a usted muy optimista, de nosotros depende. Eso son políticas de Estado. Aquí hemos dado las batallas más tenaces contra muchos desaciertos del Estado y nos hemos quedado dando la batalla o perdiéndola. Es que la posición dominante del Estado es una cosa muy tenaz. Pero la paz nos tiene que llamar a la fe, nos tiene que llamar al optimismo. Yo soy optimista. No, eso yo creo que todos somos optimistas y todos queremos. Pero hay que afrontar una realidad, como hay que afrontar la realidad. ¿Y por qué digo yo que la guerrilla también es responsable? No nos bajemos nosotros del tema de que durante muchos años, más de estos 52 años de guerra que nosotros tuvimos, siempre históricamente está con los procesos de las autodefensas, con los procesos de la guerrilla y los procesos de los militares, donde era el contubernio entre los mismos, entre guerrilla, ejército, clase política, narcotráfico, todos eran una misma bolsa que se dependían. O iba uno a los pueblos de cualquier pueblo de Colombia y en la feria usted encontraba al jefe guerrillero bailando con la militar, y era un contubernio. Las grandes líneas de la mafia en Colombia se gestaron a través de la base del ejército colombiano unido con la guerrilla y los paramilitares. Entonces, si nos vamos a afrontar frente a una realidad que es una realidad muy tenaz, que es una realidad que nos duele a nosotros y que es una realidad que a los que más les duele es a la población campesina, a todas esas mujeres que fueron violadas por todos los grupos armados, llámense desde ejército, llámense de la guerrilla, llámense paramilitares, llámense mafia o Bacrina ahora, a todas esas personas. Tienen que ver también porque son víctimas también los soldados, porque son nuestros colombianos. Por eso, es que esto era una guerra, a veces uno diría, aunque a ellos les duele mucho cuando decía, era una guerra sin sentido, matándose colombianos contra colombianos, cuando en las altas esferas del país estaban vendiendo y deshaciendo con nuestra Colombia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos cruzamos de brazos a esperar a que esto se solucione solo? No se trata de cruzarse. Nos tenemos que sentar a negociar. Por eso, Jorge Iván, es que a ese es el punto donde nosotros queremos llegar. Lo que se está haciendo ahora, y lo que escúcheme bien, porque es que es lo que le digo, uno no puede estar ni sí, ni no. Uno tiene que decir, reconocemos al punto donde se ha llegado, que es algo muy interesante, y que nos unimos nosotros al clamor de todos los colombianos a decir bendiciones para Colombia con esto que se está acabando. Porque se están acabando 52 años de masacre y de tragedia en nuestro país. Precisamente, porque eso sabemos que es eso. Pero venga, no esa alegría me puede nublar a mí la visión de reconocer cuál es la problemática que tiene Colombia en estos momentos. Ojo con eso. Sí, además aquí añado yo algo, Giovanni, que su comentario me parece muy juicioso, muy oportuno. Ustedes que están en las bases sociales, ¿no es cierto?, trabajando políticamente, porque usted lo está, pues yo creo que ustedes son los más llamados a plantear al gobierno la necesidad de que se enfoque de una manera diferente el mensaje al pueblo colombiano. Porque si queremos que la gente salga a votar, no puede ser sencillamente enmermelando los políticos para que muevan su cauce electoral, para que salga a votar que sí. Eso me parece el colmo de la irresponsabilidad. A mí me parece que la gente tiene derecho a conocer por qué y por quién y qué cosas son las que va a votar. Pero uno no puede ir de gancho ciego, digámoslo así, a votar por una cosa que no conoce y después, ¿quién le va a garantizar que toda esa belleza que le hablaron y todo, por qué no está dando resultado? Mira, a mí me preocupa algo, don Fabio, grave. Y esto que voy a decir es muy delicado, Jorge Iván, y espero que ustedes me entiendan. Y estoy muy preocupado precisamente por sectores como los defensores de derechos humanos, como ustedes, los líderes sociales, los líderes políticos, que han tomado y han enfrentado este tema de la paz de frente, como usted mismo lo dice, asumiendo una responsabilidad que le correspondería al propio Estado. Y lo están. ¿De qué me preocupa a mí? Yo creo que recordamos nosotros los colombianos aquella época tenaz que sufrió la NAPO, que sufrió el propio MOIR, bueno, todos estos grupos, la Unión Patriótica, cuando
cuando entraron en esos procesos de exterminio prácticamente contra ellos, lo que vivió luego, posteriormente, el M-19. Entonces, a eso es que yo me refiero, Jorge Iván, cuando yo digo, tenemos que ser muy realistas. O sea, la felicidad no se nos puede, a nosotros, mejor dicho, no nos cabe en el corazón la felicidad de saber que se llega a un cese bilateral con uno de los grupos guerrilleros más antiguos que tiene toda Latinoamérica y más antiguos de Colombia, que ha gestado y ha dejado mucha sangre y mucho dolor en todo el territorio colombiano. Pero frente a la problemática social de este país, don Fabio, yo creo que tenemos que ser muy realistas y muy parcos, sobre todo, porque esto hay que empezarlo a hilar muy delgadito. La mesura y la frescura que ha tenido el presidente Álvaro Uribe no es gratis. Eso, usted sabe que esto tiene una oposición muy fuerte y esa oposición se va a dejar sentir, y por eso ha sido pues mucho la preocupación de que no se vayan a dañar todos estos puntos. ¿Menciona la mensura de Álvaro Uribe? Sí, ayer fue... Sí, de ayer a hoy. De ayer a hoy. Claro, de ayer a hoy. Sí, ayer fue... Pero yo tengo una inquietud que también hemos discutido en esta mesa. Muy cierto que el proceso de paz necesita una gran dedicación y un gran esfuerzo, y eso es lo que está haciendo el presidente Santos. Por lo menos lo oímos hablar mucho del tema, pero ¿a usted no le parece y ustedes no perciben, yo hablo con la gente común y corriente como yo, que en este momento el país está en una especie, digamos, como de desgobierno únicamente en manos de los ministros, de sus decisiones, de todo lo que pasa, la gente le ha faltado coequipero al presidente? No es coequipero, a él le falta aterrizar en el sentido de que él es el mandatario de este país y que el mandato es integral. Si bien se tiene que dedicar a la paz, también se tiene que dedicar a gobernar el país. ¿Y cómo lo gobierna? Tiene un consejo de ministros, se sientan a ver ministros, cuáles son las problemáticas, cuáles son los proyectos que usted tiene para implementar, para atacar esa cuestión, etcétera, etcétera. Pero aquí todo el Estado, los funcionarios del Estado están haciendo lo que les parece. Y yo les digo una cosa, nunca Colombia ha tenido los niveles de corrupción que tiene en este momento. Y vemos, yo termino, cómo salen a la luz pública los casos de corrupción, inclusive cómo se detienen las personas, cómo se están judicializando, pero todo como en cámara lenta. No vemos los resultados aleccionadores, no vemos esos resultados que le van a decir, oiga, señor funcionario, no haga eso porque mire lo que le puede pasar. La parte preventiva, que es una parte esencial de la sanción, para poder que los demás funcionarios también aprendan que tienen que respetar. Entonces este es un país en que vemos que todo el mundo está haciendo lo que le parece. Entonces eso a mí me parece muy grave, porque cómo es que estamos trabajando en un proceso de paz para que tengamos paz, para que haya progreso, para que tengamos una mejor calidad de vida, para que se acabe la inequidad, las desigualdades, para que haya justicia, y resulta que por otro lado este país está sumido en una situación que no garantiza que lo que estamos esperando de la paz pueda pasar. Don Fabio. El problema es que esto es como la sábana del pobre, la cobija del pobre, que si se tapa la cabeza, se le destapan los pies y viceversa. El problema de Colombia es tan complejo. Mucho. Tantos, que precisamente por eso no puede un gobierno volverse monotemático y solo pensar en un problema. Y es lo que le ha pasado precisamente al gobierno colombiano. Para él la obsesión, y fue contagiosa, todos los colombianos, la mayoría de los colombianos pensamos en que esa era una alternativa que se le presentaba al país, la de la paz, pero nos preocupa y ya eso nos llevó a perder la capacidad de asombro, cuando vemos en los grandes titulares que ya los señores Nule, ya por vencimiento de términos, van a salir de la cárcel, cuando le robaron toda la plata que nos imaginemos, se la robaron a Bogotá, y eso tiene que retribuirse precisamente en nuevos impuestos para los bogotanos y para todos los colombianos. Entonces, cuando se dan ese tipo de cosas, vemos que definitivamente esa colcha, esa
colcha del pobre, pues teniendo tapada la cabeza, hay unos aspectos tan negativos en los pies que nos hacen seguir pensando en que la lucha no hay que cesarla, es decir, en que la pelea, doctora Alicia, hay que seguirla dando, y la pelea de ahora en adelante, que ha sido de siempre, pero vamos a ver si tenemos con quién hacerla, porque la pelea ahora es contra los corruptos, mientras en Colombia exista esas bandas de delincuentes incrustados en los organismos de representación y no solamente del sector público, sino también del sector privado, seguiremos viendo cómo esas desigualdades se están ampliando. Tema fundamental. Por eso es tan importante, y los ojos están puestos en quien se vaya a nombrar de fiscal general de la nación. Si es el señor que todos creemos que va a ser, pues va a defender los intereses precisamente de quien ahí sí apague y vámonos. Doctor Fabio y doctora Alicia, yo tengo una opinión muy personal. Yo creo que el presidente Santos es el mejor presidente que ha tenido Colombia en los últimos 6 o 7 periodos o más. Lo que pasa es que los medios de comunicación son otros que se tienen que entrar en el acuerdo de paz. Los medios de comunicación, ¿cómo transmiten cada noticia? ¿Cómo descontextualizan cada noticia? Presidente Santos ha dado papaya y los medios de comunicación se la han cobrado. Presidente Santos, si miramos los resultados, preguntémosle a los maestros. Preguntémosle a los maestros cómo les ha ido con Santos y si vamos a ver cómo le fue con el presidente Uribe, preguntémosle a ver cómo les fue. Preguntémosle a la justicia, a la rama judicial, cómo les ha ido con Santos. Sigamos preguntándole a los campesinos y a los camioneros. Yo no comparto mucho. Pregúntenos a los ciudadanos cómo nos ha ido con la justicia. Por eso no. Lo primero es que en esta mesa tenemos, en esa mesa tenemos esa calidad de que cada uno es respetable de su punto de vista, pero sí dejamos claro que no compartimos. No compartimos porque, mire, en este momento estamos nosotros con el corazón así, grande, hinchado, porque se va a acabar, pues, como dicen los muchachos, se va a acabar esa chumbimba entre la FARC y el gobierno colombiano, donde están afectados nuestro pueblo campesino, nuestros negros y nuestros indígenas. Ellos son los que están afectados. Pero en este momento, su presidente, que es el que usted dice que es el mejor de Colombia, está permitiendo que se venda gran parte del territorio chocuano para que toda la tala de árbol que salga. Tenemos problemas con la Sierra de la Macarena, tenemos problemas con los niños que nos están muriendo de desnutrición en Colombia. Yo le pregunto, yo le decía, el tema de Venezuela es muy delicado, porque si nosotros vamos a mirar la tasa de mortalidad de los niños en Venezuela en comparación a la tasa de mortalidad de los niños en Colombia, es abismal. Es abismal completamente. O sea, que prácticamente uno tiene que decir, con toda la crisis que está viviendo Venezuela, los niños en Venezuela que mueren por hambre y desnutrición son mínimos. Si comparamos nosotros con lo que está pasando con nuestros niños en el Chocó, con lo que está pasando con nuestros niños en La Guajira, y no nos vamos muy lejos con lo que pasa con nuestros niños en el Valle del Cauca y en los sectores marginales de la ciudad, es algo que es abismal con un país que es tan rico como Colombia. Entonces, cuando usted me viene a hablar de que tenemos el mejor presidente, yo le invito también a que analicemos muy bien la tasa de lo que no descontextualicemos lo que estoy diciendo. Nosotros el tema de la salud ahora. El tema es de no descontextualizar. Estamos hablando, y lo que quiero hacer referencia es que hemos sido injustos con el presidente Santos. El presidente Santos ha mostrado voluntad en cada uno de sus puntos, en cada uno de los problemas sociales que tenemos en nuestro país. Él ha mostrado voluntad y él se ha sentado a que ha incumplido por diferentes razones. Por eso es que de voluntad y de sueños no se vive. No, buenas razones. Doctor, porque nos arropamos la cabeza y nos destapan los pies. Yo creo que el presidente, no estoy diciendo que sea una maravilla el presidente. Yo no comparto sus políticas. Pero de los últimos sí es el mejor. Es el mejor de los últimos. No estoy diciendo que sea el superpresidente, pero de los últimos presidentes que hemos tenido es el mejor presidente. Yo frente a una realidad como el pueblo colombiano, yo lamentablemente tengo que decir, no para nada. Como decía mi abuelo Alicia, mi abuelo que era un sabio canoero, decía él, no te preocupes por este presidente, que el que viene será peor. Entonces, yo lo único que puedo decir frente a al planteamiento que está haciendo Riván, cuando uno mira y del reflejo de cómo estamos nosotros, uno no le puede echar obviamente toda la culpa a Santos de lo que ha sido. No, y además que los abuelos en general decían, y nuestros pensadores, quienes nos ilustraron, decían que la palabra del pueblo es la palabra
La voz de Dios. La voz de Dios. Bueno, y la palabra del pueblo está reflejando que el señor presidente de la República ha llegado escasamente a un 17% de los colombianos. No, y no solamente Alicia en los procesos de encuesta, no solamente a través de los procesos de encuesta donde él le ha ido muy mal. Mire, cuando uno hace la lectura de Santos, uno entiende que Santos, en estos momentos, lo único que le interesa a Santos y por lo que ha luchado con todo este proceso, que puede ser uno hasta desagradecido, sonar desagradecido, pero él ha buscado también es su fortalecimiento a nivel internacional en cuanto a su imagen, por búsqueda de un premio con el cual él sueña, porque no es una realidad, porque él mismo lo ha dicho, sueña con el premio Nobel de la Paz. Y que estaría a punto estaría en estos momentos estaría a punto de lograrse con la firma de qué bien y qué bueno, y eso no tiene nada, pero hablamos frente a ese tema y lo que yo le decía a Alicia, falta ese coequipero, falta ese hombre que le hubiera dicho, usted encárguese de ese proceso de paz, que yo me voy a encargar de la problemática y le dejó la administración del país al ministro de Hacienda, quien es el enviado directo de los organismos internacionales para que entonces fortalezca los procesos de privatización. Entonces, es un buen presidente quien permitió lo que pasó con Reficar, ha sido uno de los mejores presidentes, entonces lo que permitió con la venta de Isagen, lo que ha hecho con todos los hospitales públicos que se han privatizado. Yo creo que hay cosas que uno tiene que replantear, una cosa es la paz y una cosa es bienvenida a la paz y que tengamos nosotros menos muertos en Colombia, pero estamos hablando solamente del 17 o el 20%, porque mire usted los temas de violencia, como es lo que tenemos en Cali. Yo le tengo una pregunta a Iván. Yo le tengo una pregunta. Usted dice que en su concepto muy respetable, sí, como claro, dice Giovanni, sobre el presidente, lo que está llevando a cabo, etcétera, etcétera, es lo mejor que ha tenido Colombia en los últimos años, y que si no, pregúntenle a la justicia cómo le ha ido, entre los apartes que dijo, ¿no? ¿Cómo le ha ido con este presidente? Yo quiero preguntar cómo nos ha ido a los ciudadanos con la justicia colombiana. Es que esa es la verdadera pregunta. ¿Cómo nos ha ido a los ciudadanos con la justicia colombiana? Porque es que la razón de ser de la justicia colombiana somos nosotros los ciudadanos, que se imparta esa justicia que nosotros necesitamos y que es un ingrediente principalísimo para que este sea un país mejor. Y sin embargo, a ellos les puede haber ido muy bien con el presidente, pero a nosotros nos ha ido muy mal con la justicia. Nos van a quedar tiempo, el que va a sobrar, invitados ustedes, nuestros analistas, para que continuemos nosotros este tema. Esta semana va a ser indiscutiblemente hablando nosotros de todo el tema de la paz, de lo que va a acontecer en contados minutos en La Habana, donde están no solamente los ojos de Colombia, sino también los ojos del mundo entero, vistos para que se termine con esta firma que se van a estampar, se dé paso a un proceso de paz en Colombia de más de 52 años que ha sufrido nuestro pueblo colombiano. Doctor Fabio Orejuela Barberi, muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Pues con mucho gusto, y nuevamente al tema de mi reflexión para el día de hoy. Vive, carajo, vive, y si algo no te gusta, cámbialo. Y si algo te da miedo, supéralo. Y si algo te enamora, agárralo. Yo estoy enamorado de la paz. Bendito sea Dios. Alicia, muchas gracias por acompañarnos. Nos encanta tenerla por acá. Gracias, Giovanni. Usted sabe que a mí también me encanta estar aquí en esta mesa de trabajo, en donde se discuten temas tan interesantes que, como todos decimos, muy importante que la ciudadanía adquiera esa formación que le dé la fortaleza para poderse defender, porque es que realmente, desafortunadamente, los ciudadanos tenemos que vivir a la defensiva. Muchas gracias. Jorge Iván, gracias de verdad por tener la opinión de un joven que hace parte del Partido Liberal y de un joven que ha sido defensor de derechos humanos, que ha estado también vinculado a la política, que ha representado, de pronto lo que la comunidad no sabe, nuestros oyentes, ha representado a los jóvenes del Partido Liberal a nivel internacional. Nos encanta de verdad tenerlo a usted, y obviamente sabemos que trae otros temas, usted, de denuncias importantes sobre Jamundí. Lo queremos invitar para que esté acompañándonos en esta mesa. Muchas gracias, Giovanni, muchas gracias, doctora. Doctor Orejuela, aquí realmente cada que se hace una discusión uno sale con más conocimiento. Esto es una mesa donde se aprende cada día. Muy contento de estar aquí, y la invitación a los colombianos a que hablemos de reconciliación, a que hablemos de paz, a que salgamos con entusiasmo, porque esto, lo que está sucediendo, es algo histórico. Ninguno de nosotros ha vivido esto. Somos los primeros en vivir esto. Muchas gracias para todos. Tenemos ya las 9 de la mañana, 57 minutos. Invitarlos cordialmente para que mañana en punto de las 6 de la mañana estén con la super noticia del Valle. Estará Camilo Chará con todo el equipo de periodistas
A las 7 de la mañana llegará doña Etelvina a levantar más polvareda de la que sabe levantar la señora, con don Pirativerio, estarán acompañándonos Mayra también, y a las 8 de la mañana nuevamente los analistas con todo ese tema. Por supuesto, el tema de mañana es crucial, el tema de mañana es todo lo que ha pasado en La Habana, Cuba, donde se estará firmando este 6º punto de acuerdo entre la del grupo de las FARC y el gobierno colombiano, y con la veeduría internacional. Es quizás uno de los procesos que ha contado con mayor veeduría internacional, y es lo que tiene pensando también a la oposición en Colombia sobre el tema del no. Y es que ya cuando usted tiene, una cosa es pelear con Uribe, pero otra cosa es pelear a nivel internacional, y más cuando se tienen procesos muy pendientes, en especial eso porque él ha sido el líder de este proceso, que es el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez. Ya empieza a pensar, porque se le vienen muchas cosas muy delicadas con los procesos que se acaban de destapar con sus hijos y las declaraciones que ellos han dado en el proceso de la afectación que tienen con los impuestos y la DIAN con el tema del chatarrero, y también con lo que llegaría para el propio presidente, donde se le acabe el teflón que siempre ha manejado. Llegamos mañana entonces a ustedes, lluvia de bendiciones. Estas fueron las super noticias del Valle, con el patrocinio de Almacenes La 14, el mejor surtido a los mejores precios.